Hola, buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo de la hora que me vean. Soy Antonio Cervantes Díaz en Gotitas de Vida. Estamos hoy continuando con el Jesús de San Mateo y vemos que todo el Evangelio de Mateo son los discursos de Jesús, son 5, ¿sí? Esos 5 discursos vimos la semana pasada, o sea, los otros videos, el sermón de la montaña y el sermón misional. Ahora continuamos con el discurso en parábolas del reino de Dios, o sea, el sermón del reino de Dios en parábolas. Eso lo vemos en Mateo capítulo 13, todo el capítulo 13 vemos esas parábolas. ¿Y qué dice pues así? Después del discurso en parábolas, Mateo en los siguientes capítulos relata algunas acciones de Jesús, siguiendo muy de cerca a Marcos 6 del 1 al 8 al 30. Naturalmente, la narración de Mateo responde siempre al plan de mensajes para la comunidad cristiana. Con ligeros retoques, centra su atención sobre la fundación de la iglesia después de que los judíos rechazan a Jesús. ¿Qué vemos con eso del el reino de Dios? Pues vemos que de hecho el reino de Dios en San Marcos y Mateo ha añadido en los relatos del lago, con Marcos 6, 45 al 52, con Mateo del 14 al 24 al 34, el de Pedro caminando sobre las aguas. Así la atención se centra en Pedro y en la iglesia, sobre todo en la confesión de Cesarea. En este relato Mateo remodela y amplía el texto de Marcos, añadiendo la afirmación de que Jesús es el Hijo de Dios y el encargo confiado a Pedro en Mateo 16, 17 al 19. El evangelista hace que la atención no se centre en Jesús como en Marcos, sino sobre la iglesia que Jesús convoca en torno a Pedro, ¿sí? Entonces, el reino de Dios, vemos precisamente de que después de la lectura vemos esa pregunta: ¿qué es el reino de Dios? A la luz de toda la Biblia podemos hablar del reino de Dios como la realización plena del plan divino de salvación, o sea, de lo que Dios quiere para el hombre, una vida de comunión perfecta con Él y con los hombres bajo el reinado paterno, providente y glorioso de Dios. Desde un punto de vista existencial, podemos pensar en el reino como una realidad de vida humana en el cual el hombre vive en plenitud sus ideales, su vocación y su destino, ¿sí? Para realizar el reino de Dios, querido por Dios y anhelado por el hombre, está Jesús. El reino de Dios está cerca, dice Juan Bautista, y dice Jesús al inaugurar su predicación. Entonces vemos pues que el reino de Dios se prepara en la iglesia. Jesús prepara a la iglesia para su tarea en el reino. ¿Y dónde viene esa iglesia? Pues viene en la vida de la comunidad cristiana. Este capítulo contiene uno de los 5 discursos que Mateo ha colocado a lo largo de su evangelio. Aquí ya vemos el cuarto, o sea, las reglas de la comunidad de la iglesia, o sea, el cuarto discurso, ¿sí? Que es la vida de la comunidad cristiana. Es una comunidad eclesial, ¿sí? Por eso se le llama también pues el discurso eclesial, o sea, de la comunidad cristiana. Es una comunidad en la que existen diversos grupos y hay problemas de convivencia, como en toda comunidad cristiana, hermanos que quieren ocupar los primeros puestos, escándalos o ofensas personales. Bueno, pues vamos a continuar con esto de que esa es la comunidad cristiana, ¿sí? Y aquí inaugura del reino en el misterio pascual, después de hacer resaltar desde el capítulo 20 al 23 el rechazo progresivo de los dirigentes hacia Jesús y a las tensiones entre el maestro y los judíos, reflejo de las tensiones judío-cristianas en la que la iglesia primitiva
Mateo centra su enseñanza en el misterio pascual de la pasión y resurrección de Jesús. En esta última narración nunca pierde de vista ni su estructura, primero en un discurso y luego de la acción, ni su tema principal, la realización del reino en la iglesia, ¿sí? La venida del Hijo del Hombre, esto ya es el quinto y último discurso, que esto lo vamos a ver más adelante, o sea, el siguiente video, el reino, la venida del Hijo de Dios. Bueno, pues no me despido, soy Antonio Cervantes. Denle like ahí si les gusta y si no se han suscrito, suscríbanse para que haya más. Bye.